Realmente, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, realmente lo peor a este mundo está por venir. Y no es que quiera alarmarlos, espantarlos, no es que quiera meterles miedo, sino que quiero compartirles la verdad de Dios, la realidad de este mundo y la verdad y la realidad de lo que le espera a este mundo. ¿Y por qué le digo esto? ¿Porque a mí se me ocurre venir a decírselo por aquí? No. Se lo digo porque lo dice la bendita palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Al mundo no le viene lo mejor. Aunque todos aquí digan que viene lo mejor, y aunque los gobiernos, los políticos digan que van a mejorar las cosas, que viene lo mejor, que lo mejor está por venir, no vamos a contrariar sus palabras, pero la realidad es esta que hoy les comparto. La verdad y la realidad que le viene a este mundo no es lo mejor, es lo peor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Solo hay un motivo y una razón. Porque cada día el mundo, la gente, la humanidad, las personas, cada día se alejan más de Dios y cada día se enemistan más con Dios. Cada día la humanidad, no se diga los grandes, ricos y poderosos y los que se sienten señores del mundo, cada día se rebelan contra Dios y hasta se levantan en contra de Dios. Al mundo no le viene lo mejor, al mundo le viene lo peor, pero déjenme tranquilos, tranquilas. Les traigo o les tengo una buena noticia. Se puede evitar lo peor. Claro, y por supuesto, si queremos evitarlo. Hay una forma de evitarlo. Hay una forma de que a nosotros no nos toque vivir o pasar eso terrible que le viene al mundo. Las cosas en el mundo ya son difíciles, duras, ya son terribles, pero esto no es lo más horrible que le ha pasado al mundo. Esto no es lo más feo que le ha pasado al mundo que está pasando. No, lo peor está por venir. Mire lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 24, hablando Jesucristo en el sermón profético. San Mateo capítulo 24 dice así de la siguiente manera el versículo 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Esto lo dijo Jesús. Porque habrá entonces en el mundo una terrible y grande aflicción, cual nunca ha habido desde que existe el mundo hasta ahora, ni habrá otra igual que la que le viene al mundo en el porvenir. Lo peor está por venir. Pero le vuelvo a repetir, le tengo buenas noticias. Hay oportunidad y posibilidad de evitar lo peor y lo terrible que le viene al mundo. ¿Cómo? Le voy a decir cómo. Y vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Lo peor y lo más horrible y terrible que le viene al mundo realmente es algo inigualable y pareciera inevitable. Bueno, no se puede evitar quedándose en este mundo, pero sí se puede evitar guardando la palabra de Dios, escuchando el consejo de Dios y obedeciendo las indicaciones y los consejos de Dios y siguiéndolos al pie de la letra. Dice aquí el Señor mismo, Jesucristo mismo hablando, le dice aquí el Señor a la iglesia de Filadelfia,
a la cual se le envía una carta también, ya que la iglesia de Filadelfia es una de las 7 iglesias del Asia Menor, a la cual también se le envió una carta directa de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le envió 7 cartas a 7 iglesias del Asia Menor, y una de ellas fue Filadelfia. Y a Filadelfia le dijo estas palabras que hemos leído. Le dijo: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ahora, estas palabras no son para la iglesia de Filadelfia ni a su pastor nada más. Ahora son para usted y para mí. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, si nosotros realmente tememos a Dios, si obedecemos los mandamientos de Dios, si escuchamos y obedecemos a cabalidad las indicaciones y los consejos y los mandatos de Dios, el Señor dice: yo también te guardaré de la hora de la tentación, de la hora de lo más feo, horrible y terrible que le viene al mundo. ¿Cómo nos ha de guardar? Él sabrá cómo hacerlo. Yo creo que va a ser algo parecido como lo que hizo en los tiempos de Lot, allá en Sodoma y Gomorra. El juicio a Sodoma y Gomorra fue inevitable. No se pudo evitar enviarlo a Sodoma y Gomorra porque la maldad en Sodoma y Gomorra estaba hasta el tope, y en vez de arrepentirse la gente de esas ciudades, cada día se pervertían más y se rebelaban más contra Dios. No se arrepintieron. Pero allí en esas ciudades había un hombre llamado Lot, el cual sí era un hombre temeroso de Dios. Él con su familia temían a Dios, amaban a Dios, buscaban a Dios. Entonces fue inevitable que el juicio de Dios viniera a esas 2 ciudades, pero Dios no se olvidó de que ahí había alguien que temía su nombre. Alguien que amaba a Dios, que confiaba en Dios y que se esforzaba, como usted como yo, a obedecerle a Dios. Entonces Dios proveyó un medio de escape. Antes de que el juicio viniera a Sodoma y a Gomorra, fueron los ángeles a sacar a Lot de allá, de aquellas ciudades pervertidas. Lo sacaron y le ordenaron que escapara al monte, que escapara y que se fuera a un lugar seguro donde la destrucción no le alcanzara. Y así fue. Lot y sus 2 hijas escaparon. Lot y sus 2 hijas se libraron del juicio terrible que le tuvo que venir a Sodoma y a Gomorra por su terrible maldad y perversión. Lot y sus 2 hijas, porque la esposa acabó también alcanzando la destrucción por dudar, por voltear hacia atrás, por desobedecer la orden de escapar, de huir de la ciudad y de no voltear atrás, pero no. No sé si por curiosidad, la esposa de Lot volteó hacia atrás y le alcanzó la destrucción, le alcanzó el mal. Los que escaparon fueron Lot y sus 2 hijas, y quienes se salvaron fueron Lot y sus 2 hijas. Bueno, pues yo creo que algo parecido va a ocurrir. Estamos esperando el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia, en el cual dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice por ahí, dice la palabra del Señor: porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos transformados, arrebatados, para recibir al Señor en el aire, para estar para siempre con el Señor. Óigalo bien. El Señor mismo es quien va a venir a sacar a aquellos, a aquellas que hayan sido capaces de escuchar y obedecer el mandamiento, el consejo de Dios, y seguir a cabalidad, obedeciendo las indicaciones de Dios. Es una forma, o es más bien la forma de poder escapar de lo peor y de lo más terrible que le viene al mundo. Lo que le viene al mundo es inevitable, como lo era en los tiempos de Sodoma y Gomorra.
El juicio de Dios hacia Sodoma y Gomorra era inevitable, no se pudo detener, no se pudo evitar. Pero quien temía a Dios, que fue Lot y su familia, ellos fueron libres de la destrucción. Se les proveyó un medio de escape, un medio de salvación. Y al menos Lot y sus dos hijas lo aprovecharon. ¿Cómo? Obedeciendo las indicaciones que el mismo Dios les dio para escapar, para salvarse. Ahora a usted le toca hacer lo mismo que hizo Lot, escuchar a Dios, escuchar sus indicaciones, sus consejos y obedecerle explícitamente todas las indicaciones y consejos que Él nos dé para que podamos escapar y podamos salvarnos y poder librarnos y podamos librarnos de lo terrible y lo horrible y peor que al mundo le espera, que al mundo le viene. Así como fue enjuiciada Sodoma y Gomorra, el mundo entero, ahora será el mundo entero, no habrá lugar donde esconderse aquí, no habrá lugar seguro en el mundo, todo el planeta Tierra, el juicio de Dios lo alcanzará, vendrá y caerá el juicio de Dios terriblemente sobre el mundo. Y nadie escapará a menos de que se haya escuchado la voz de Dios y se haya obedecido el consejo y se haya seguido explícitamente y claramente las indicaciones de Dios dadas a nosotros. Por eso dice aquí, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te libraré, te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Lo peor a este mundo está por venir. Lo peor, una grande y terrible aflicción. Algo terrible, algo que nunca ha pasado en el mundo está por pasar. Pero antes de ello, el Señor Jesucristo viene para llevarse a aquellos que le teman, que le han creído y que le están tratando de obedecer hasta el máximo lo que Él les ha mandado. Hay que obedecer la palabra de Dios para escapar de lo peor y terrible que le viene al mundo. Hay que guardar en el corazón la palabra de Dios y hay que obedecerla. No es suficiente conocerla, hay que obedecerla, porque en la obediencia está el milagro de escapar y salvarse, obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus indicaciones y sus consejos. Esto es lo que hay que hacer para escapar de lo peor y terrible que viene a este mundo. Si usted no quiere enfrentar los justos juicios de Dios que caerán terriblemente sobre toda la faz de la tierra, usted los puede evitar obedeciendo ahora la palabra de Dios. Obedeciendo ahora a Dios, siguiendo sus consejos explícitamente y a cabalidad. Obedeciendo y siguiendo sus consejos tal cual Él nos los da. Si así lo hacemos, no hay duda que escaparemos. Así como Lot y sus dos hijas escaparon de la destrucción, de los juicios de Dios, así usted y yo podremos escapar de los justos juicios que serán derramados sobre la tierra a causa de la maldad de la tierra, de la humanidad de este mundo. Pero usted tiene la posibilidad de escapar, de librarse de los juicios terribles que vienen a esta tierra, de librarse de lo peor terrible que viene a esta tierra. Esa es la buena noticia, que hay oportunidad y posibilidad de evitar lo terrible que le viene a este mundo, guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Algo más que quiero leerles y lo vamos a leer en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 26, los versículos 20 y 21. Dice Isaías 26, 20 y 21. Dice: Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. El juicio de Dios a la tierra es inevitable. El juicio de Dios a este mundo viene
sin que nada lo detenga. Los juicios de Dios van a caer sobre la tierra con toda su fuerza. La ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra a causa de la maldad de los moradores de la tierra. Pero a quienes teman a Dios y le crean, se les dice esto: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira, en tanto que pasa la indignación, dice por ahí otra versión de la Biblia. Escondámonos en Dios. Refugiémonos en Dios. ¿Qué hay que hacer para poder evitar los juicios terribles que vienen a esta tierra? Lo peor que le viene a esta tierra. ¿Qué hay que hacer? Esconderse en Dios. Refugiarse en Dios. Creerle a Dios. Una vez más, obedecerle a Dios. No salirse del camino de Dios y si estamos fuera, hay que entrarnos en el camino de Dios. No salirse del redil de Dios y si alguien está fuera, que se meta al redil de Dios. Si alguien está lejos, cuanto antes debe acercarse para evitar lo terrible que viene a este mundo. Si alguien se ha alejado de Dios, tiene que volverse a Dios cuanto antes, urgentemente, antes de que sea demasiado tarde y los juicios le alcancen. Amigo que estás alejado, acércate a Dios. Hermano que estás descarriado, alejado y distanciado de Dios, vuélvete a Dios. Vuélvete a amistad con Dios cuanto antes, no sea que te alcance la ira de Dios, no sea que te alcancen los juicios de Dios, no sea que te quedes ahí en este mundo cuando Cristo venga y te tenga que tocar sufrir la gran tribulación, algo que no va a ser nada liviano ni fácil. Hermano que estás lejos de Dios, hermana, amigo, amiga, acércate a Dios cuanto antes. Ya no le des más largas al asunto. Ya no le des más largas a Dios. Ya no le des más largas a tu salvación. Hoy todavía está vigente la oportunidad de asegurar tu salvación, tu vida y tu alma en Dios. Escapa por tu vida. No sea que perezcas, se le dijo a Lot y a su familia. Ahora se le dice a usted, se me dice a mí, se nos dice a todos: escapen por su vida para que no perezcan. ¿Y cómo vamos a escapar? Guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Y escondiéndonos y manteniéndonos escondidos en Dios. Refugiados en Dios, como dice la Biblia, el Salmo 91:1. Dice por ahí que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo las alas de Dios estaremos seguros. Bajo la cobertura de Dios realmente estaremos seguros hoy y por la eternidad. No hay que dejar a Dios. No hay que alejarse de Dios. Lo peor que puede usted hacer hoy es alejarse de Dios o estar lejos de Dios. Pero hay oportunidad, acérquese a Dios, vuélvase a Dios. Y si está en Dios, no se salga del camino de Dios. Quédese ahí, aunque esté pasando lo que esté pasando. Lo que esté pasando, que a usted ya le parezca duro, difícil y terrible. Y que siente que ya no, lo aguanta, lo soporta. Eso no es nada a lo que le viene más adelante al mundo. Dijo Jesucristo por ahí en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 21. Los tiempos que a nosotros ahora nos ha tocado vivir y que estamos viviendo no es todavía la gran tribulación, ni es lo peor. Jesucristo lo llamó principio de dolores, la sombra de lo real por venir. Solamente son vientos que nos está tocando, que nos están soplando los vientos de la gran tribulación, pero no es la gran tribulación. Todavía no es lo peor. Son los vientos. Nos empiezan a soplar los vientos de lo peor. Nos empiezan a soplar los vientos de lo más horrible y terrible que le viene al mundo. Nos empiezan a soplar los vientos de la terrible gran tribulación que le viene al mundo. Son solamente principios de dolores, dijo el Señor. Esto es el principio de lo realmente peor y terrible que le viene al mundo. Esto solamente es una simple probadita, una migaja de lo real
peor y terrible que le viene al mundo. Y si esto sentimos ya no aguantarlo, imagínese si usted va a aguantar y soportar y se va a poder mantener y va a sobrevivir y mantenerse de pie en la gran tribulación. En la gran tribulación, tal vez usted se pueda salvar, pero el precio va a ser demasiado alto. Si hoy a usted y a mí nos cuesta tanto salvarnos, ¿qué es la salvación por gracia? Un regalo de Dios, imagínese. Si ahora ponemos tanto pretexto, simples situaciones, las sentimos muy duras, muy difíciles, muy pesadas y las ponemos por excusa para no buscar a Dios. Imagínese la gran tribulación que hasta la vida se va a tener que estar dispuesto a darla. Que hasta a la muerte va a haber que exponerse simplemente por querer mantenerse en línea con Dios y querer luchar por salvarse. Es ahora el tiempo de gracia y de oportunidad para salvarse, que cuesta sí, pero en la gran tribulación no costará menos. Hay que esconderse en Dios. Hay que refugiarse en Dios y hay que quedarnos con Dios y que nada ni nadie nos aparte de Dios, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 37. Jesucristo está por venir por la iglesia, por aquellas que le han creído, que le temen y que le aman y que han guardado sus mandamientos y que lo están esperando. Jesucristo está a punto de venir por la iglesia y nos está diciendo, solo sigue guardando mi palabra y sígala obedeciendo. Solo sigue en mí, síguete escondiendo en mí y no te salgas de mi camino, no te salgas de mi redil. Y si alguien está afuera, le está diciendo, anda, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira, la indignación, los juicios de Dios sobre la tierra. Escóndete en Dios, solo ahí estarás seguro. Dice el 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad de los moradores de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Dios ya no más va a seguir aguantando la rebeldía, necedad y la maldad del mundo. No, ya no. Ya la ha aguantado mucho. Ya ha soportado demasiado. Ya Dios está llegando al colmo y Dios va a tener que levantarse de su silla para enjuiciar a este mundo corrompido y pervertido que cada día va de mal en peor y que cada día en vez de arrepentirse, cada día se revela más contra Dios y hasta se levanta en contra de Dios. Dios va a tener que enfrentar y confrontar esta humanidad y va a tener que llevarla a juicio y va a tener que derramar sus juicios sobre esta tierra y sobre todos los moradores de este mundo. Pero usted y yo estamos llamados a escapar. Usted y yo estamos llamados a evitarlo. ¿Cómo? Ya se lo dije. 2 puntos muy importantes. Guardar y obedecer la palabra, los mandamientos de Dios, sus consejos, sus indicaciones, obedecerlas. Simplemente eso. Y esconderse en Dios y mantenerse ahí escondido en Dios todos los días. Guardarse sin mancha de este mundo. Guardarse en santidad para Dios. Guardarse apartado de toda especie de mal. Y llenándose cada día hasta rebosar del poder del Espíritu Santo y esforzarnos a vivir en paz con todos, en paz con Dios y en paz con nosotros mismos, como dice Hebreos 12:14. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estamos llamados a escapar de los terribles juicios de Dios que vienen a la tierra. Estamos llamados a escapar. Podemos librarnos de la condenación, si queremos, por supuesto. Podemos librarnos de los terribles juicios de Dios, si queremos, por supuesto. Podemos librarnos de la gran tribulación, si queremos, por supuesto. Esto es algo muy, pero muy importante. Miren lo que dice la palabra del Señor y con esto les voy a dejar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Dice así, versículo 9 y 10.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud, para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice el 11, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Podemos salvarnos y librarnos de la condenación, de la gran tribulación, de los terribles juicios de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la urgencia y la importancia de que usted, hermano, hermana, amigo, amiga, se asegure de recibir en su corazón a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque solo por medio de Jesucristo podremos escapar de los terribles juicios de Dios que serán derramados sobre la tierra, sobre el mundo, sobre todos los moradores del mundo. Solo por medio de Jesucristo. Por medio de Él podemos ser librados de la gran tribulación y hasta de la condenación eterna. Pero hay que asegurarse de que Jesucristo sea el dueño, amo y Señor de nuestras vidas, de nuestras almas, y que sea Él el que se siente en el trono de nuestro corazón y sea Él el que gobierne y dirige nuestras vidas y nosotros nos dejemos libremente gobernar y guiar por Él. Y así estaremos realmente seguros, ahora en esta vida y en la venidera. Ahora en esta vida y por la eternidad estaremos plenamente, enteramente seguros con Dios en el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, les dejo con el mensaje que espero que sea de gran bendición y edificación. Si usted quiere, compártalo con sus amigos y hermanos, familiares, hermanos y hermanas en la carne, en la fe, hermanos y hermanas en Cristo. Compártalo para que muchos más este mensaje les llegue, les alcance y seamos todos provocados a reflexionar y a tomar cartas en el asunto y a esforzarnos por cada día realmente guardar la palabra de Dios y obedecerla hasta el máximo, a cabalidad, completamente, y que cada día procuremos estar escondidos en Dios y mantenernos ahí refugiados en Dios todos los días. Que no le demos lugar a la curiosidad, al descuido, a la distracción, que no le demos lugar al engaño, a la mentira, que nos centremos y nos concentremos en Dios y que nada ni nadie nos robe la comunión y la relación con Dios, que nada ni nadie nos aleje o nos distancie de Dios, que peleemos a capa y espada por quedarnos con Dios y a capa y espada nos esforcemos por obedecer a Dios y a su palabra y a capa y espada peleemos por quedarnos con Él y nos quedemos con Él hoy y por siempre y para siempre y así estemos seguros en Él y con Él hoy y por la eternidad. Amados hermanos, hermanos, bendiciones a todos, saludos a todos. Y ánimo adelante y preparémonos porque Cristo viene ya. Puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Pero más que prepararnos, creo que debemos ya estar preparados porque Cristo puede venir en este momento. Y si estamos listos, nos vamos con Él. Si no, nos vamos a quedar tristes lamentablemente. Pero hermano, hermana, si no estamos listos como se debe, preparémonos urgentemente cuanto antes ya. Para que no nos vaya a tomar por sorpresa, para que no nos vaya a sorprender el arrebatamiento de la iglesia, sino que al contrario, estemos bien preparados, listos y apercibidos para ser transformados y para ser arrebatados por el Señor, con el Señor, para ir con Él al reino de los cielos, para estar para siempre con el Señor. Disfrutar de Él y de su gloria y de las naciones celestiales que tiene preparadas para todos los que le amamos. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.